Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este video vamos a hablar sobre Ferdinand Lassalle, un político y pensador alemán del siglo XIX, que tuvo un papel clave en los debates sobre el constitucionalismo y la organización de los trabajadores. Lassalle participó activamente en la Revolución de 1848, fue encarcelado por sus ideas y más adelante fundó la Asociación General de los Trabajadores Alemanes. Aunque tenía relación cercana con Karl Marx, se distanció en su estrategia política, optando por una vía distinta al marxismo clásico. En este diálogo abordaremos sus ideas principales y especialmente su crítica al neoconstitucionalismo y su propuesta de proclamar la realidad de lo que es. Así es, Juan Manuel. Lassalle observó que en su época muchas de las constituciones eran simples adornos políticos, es decir, existía un texto constitucional, pero no se aplicaba en la práctica. Esta violación constante de la Constitución revelaba una enorme brecha entre la ley escrita y la realidad del poder político para él. El derecho constitucional debía dejar de ser un simple formalismo. En vez de aceptar esas reglas aparentes, los ciudadanos y los parlamentos debían usarlas como herramientas para poner en evidencia la falsedad del sistema, la práctica del derecho. Entonces no solo era una técnica, sino profundamente política y moral. Servía para desenmascarar el poder absoluto que aún persistía bajo disfraces democráticos. Bueno, y siguiendo un poco con el tema, uno de los temas centrales de Lassalle era que los medios defensivos que usaban los parlamentarios para frenar era el absolutismo. Entonces, entre ellos se destacaba la negación de los impuestos y la no aprobación del presupuesto general del Estado. Cuando un parlamento niega el presupuesto, está haciendo una declaración política clara, no reconoce la legitimidad de un gobierno y viola a su vez la Constitución. Entonces esta herramienta pacífica pero poderosa fue uno de los pocos caminos que quedaban para defender el orden constitucional sin recurrir obviamente a la violencia, y era una forma de resistencia institucional que los demás podrían generar presión real porque afectaba directamente a la financiación del gobierno. ¿Es cierto? Sí, claro, Miriam. Un ejemplo que menciona Lassalle es el conflicto entre el Parlamento prusiano y Otto von Bismarck. Este último intentó gobernar sin el respaldo presupuestario legislativo, violando claramente la Constitución. El Parlamento se negó a cooperar y se desató una crisis política que puso de relieve la verdadera naturaleza del poder en Prusia. Este tipo de hechos, según Lassalle, demuestra que muchas veces el Estado se presenta como constitucional, pero actúa de forma autoritaria. Es aquí donde el papel del ciudadano y el Parlamento se vuelve fundamental. Deben negarse a legitimar un sistema que en la práctica desconoce el contrato constitucional. Ferdinand Lassalle introdujo un concepto muy provocador: proclamar la realidad de lo que es. Con esta expresión, él quiere decir que no haya que resignarse, sino que hay que dejar de vivir en la mentira. El pueblo debía aceptar que el sistema era autoritario, aunque tuviera apariencia democrática. Esto, según él, era el primer paso para poder cambiarlo. Mientras se siguiera creyendo en una falsa legitimidad, no habría transformación posible. Entonces, proclamar la realidad significaba mirar de frente al sistema, reconocer su falsedad y dejar de colaborar con él. Solo así podía surgir una verdadera constitución basada en el poder del pueblo. Entonces, digamos que el concepto de Lassalle se llamó pseudo-constitucionalismo, cuando el poder se disfraza de legitimidad para mantener el control y también para desenmascararlo. El absolutismo debía quitarse esa careta y solo así ocurriría cuando el pueblo y sus representantes dejaban de hacerse el juego. Esto implicaba valentía porque muchas veces el gobierno reaccionaba con represiones, pero Lassalle creía que si se actuaba con firmeza y coherencia se podría evidenciar ante todo que el sistema no era democrático. Era como iluminar una escena oscura una vez se viera la verdad y no se podía como volver atrás. También hay que considerar que en esa época los estados estaban en crisis financiera. El sostenimiento del gobierno dependía de los impuestos y si el parlamento se negaba a aprobarlos, el gobierno se veía muy en aprietos. Lassalle decía que allí estaba el poder del pueblo. La negativa a colaborar con un sistema injusto no solo era una protesta moral, sino una acción política con consecuencias reales. Aquí entra el concepto de la fuerza de la verdad. Cuando se actúa desde la convicción y se revela la realidad, esa verdad se convierte en una herramienta de transformación.
Para Lasalle, esta era una de las armas más poderosas contra el absolutismo. Sí, totalmente, Juan Pablo. Y es por esto que también defendía la consigna de nada de pactos. Cualquier acuerdo con el poder autoritario solo ayudaba a mantener la mentira. Pactar con un sistema injusto era traicionar al pueblo y debilitar la causa de una constitución real. Enfrentar el pseudoconstitucionalismo requería una postura firme, incluso si era impopular o difícil. Lasalle estaba convencido de que si el pueblo actuaba con coherencia y no se dejaba engañar por apariencias, podría forzar una transformación del sistema desde adentro. Bueno, compañeros, y yo creo que para concluir el tema, Fernán Lasalle fue un pensador valiente que tomó esa decisión de decir que la Constitución sin cumplimiento era solo pues un papel. Su invitación es a proclamar la realidad de lo que es, a resistirse al pseudoconstitucionalismo y no pactar con el absolutismo. Nos deja una lección muy importante en la actualidad. Hoy los contextos donde las leyes existen, pero no siempre se cumplen, su pensamiento nos recuerda que el poder debe ser transparente y que el pueblo tiene derecho a exigir una democracia real. Entonces nada, agradecerles a la profesora por el espacio. De verdad que este libro nos sirvió de mucha ayuda para comprender temas políticos que digamos que eran antiguos, pero que hoy en día lo podemos observar y más en nuestro país. Entonces le agradecemos a la profesora por incentivarnos a leer este libro. Es cierto, luego de ese agradecimiento quiero recalcar que para la carrera de nosotros Relaciones Internacionales este contexto histórico y lo que dice Ferdinand Lasalle y su postura ante esto es muy importante, ya que como lo dice también el texto y lo leíamos anteriormente, pues las constituciones o las leyes a veces en varios países no se cumplen. Es nuestro trabajo en el futuro hacer que se cumplan. Muchas gracias, profesora, por incentivarnos a leer este tan buen libro. Le quiero agradecer demasiado. Sí, claro, compañeros. Este libro, aunque es antiguo por así decirlo, vemos que muchas cosas de las que dice son las realidades que muchos países sufren en este momento y que son constituciones totalmente que solo se llevan en el papel. Pero bueno, muchas gracias por esta oportunidad y esperamos que les guste mucho y sea de mucho su agrado este video.